Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura en teología en esta universidad y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito con un invitado muy especial. Este invitado tiene un doctorado en el seminario Union Presbyterian, ha sido educador por muchos años, ha sido consultor de traducciones de sociedades bíblicas por 30 años o más. Y además de eso, fue egresado de la Universidad Bíblica Latinoamericana cuando era seminario bíblico. Ahí sacó su bachillerato y su licenciatura en Biblia. Así que con nosotros tenemos al doctor Edesio Sánchez Cetina, quien también ahorita está dando clases en la universidad. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, adiós, gracias, y es un honor y también un placer el poder compartir con un público también muy especial y también contigo, Raquel, pues para que tengan cierto trasfondo mío ya más de carácter personal. Yo soy de México, nací en Mérida, Yucatán, en el sureste de nuestro país, y aunque también tengo nacionalidad costarricense por haberme casado con una costarricense y mis dos hijos también costarricenses. Entonces tengo doble nacionalidad y vivimos por un buen número de años en San José, especialmente en la época en la que fui consultor de traducciones bíblicas. Así que mi corazón está dividido, Costa Rica y México, donde ahora vivimos, en una ciudad muy linda que se llama Orizaba, Veracruz. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven desde México. Tenemos muchas personas por allá que nos ven. Y si usted quiere compartir este podcast con otras personas, recuerde que lo puede hacer. También puede dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en la cajita de comentarios. Y si algo de lo que estamos hablando acá le interesa, puede dejarnos ahí su contacto para enviarle mayor información sobre los diferentes cursos que tiene la universidad abiertos a todo el público. Bueno, y hoy vamos a hablar de un libro que a mí me gusta mucho. Yo creo que todas las personas que hemos tenido la Biblia en algún momento en nuestras manos, hemos leído por lo menos uno, ¿verdad? Y es el libro de los Salmos. Este libro que tiene tanta riqueza, pero a veces no sabemos cómo encontrarla, ¿verdad? Entonces, profesor, así para entrar directamente, ¿por qué no empezamos definiendo qué son los salmos? Bueno, desde el punto de vista del nombre, esa palabra salmos en español viene realmente del griego. También se le conoce como salterio, pero su nombre original es el hebreo, y tanto en el hebreo como en griego, y si explicamos el sentido y definición de esa palabra griega hecha español, que es salmos, pues significa realmente canciones, cantos. Junto con eso, siempre decimos que los salmos, además de ser cantos, son oraciones. Y lo más seguro es que nacieron como oraciones, aunque es muy probable que algunos de ellos desde el principio hayan sido acompañados con los instrumentos y el estilo de música de esa época. Entonces, los salmos son canciones, son oraciones. Debo de agregar, especialmente en este elemento de oraciones, que los salmos en el canon bíblico, dentro de los diferentes tipos de libros que forman el canon, es un libro muy especial, porque a la vez que está en el canon y como canon entendemos que es palabra de Dios para nosotros, siempre quiero señalar que los salmos, antes de llegar a ser palabra de Dios para nosotros, son palabra del ser humano para Dios. Porque nacieron de momentos especiales en la vida de individuos y de comunidad de fe en la época del Antiguo Testamento. Y eso me parece que es muy importante que lo tengamos en mente. Es ser humano hablando con Dios. Entonces Dios lo escucha, los retoma
y permite que a través de coleccionistas, a través de escritores, de poetas sobre todo, formen parte del canon bíblico, y ahí entra lo que comúnmente llamamos inspiración divina. Entonces, cuando se convierte en palabra de Dios, ya decimos que es algo que nos inspira más allá de lo que podría inspirarnos cualquier tipo de poesía, porque para quienes nos llamamos miembros de una comunidad de fe, sea cualquiera que tenga a la Biblia como libro sagrado, entonces tiene, como quien dice, una doble o triple inspiración. ¿Por qué? La primera inspiración es la humana, que se le envía a Dios. La segunda inspiración es eso que viene como palabra de Dios, y consideramos con toda la seriedad que eso implique en el mundo de la fe, en el campo de la fe, que es palabra de Dios que inspira y que también produce cambios en la vida de los seres humanos de diferentes tipos. Pero entonces, cuando en un contexto litúrgico, cuando en la lectura personal, cuando en el momento de devoción, de esa lectura orante de la Biblia, vuelve a convertirse en palabra de Dios y vuelve como palabra de Dios ser también palabra humana que retorna a Dios, pero en ese espíritu orante, en ese espíritu especial. Así podría explicar los salmos, y en otro momento que ya entra dentro de lo que es un estudio de este libro, entonces hablamos de una colección de oraciones o canciones que realmente abarcan todo lo que es el espectro de la vida humana, desde el gozo profundo, la alegría suprema, hasta el dolor más profundo, y hasta estados de ánimos tan especiales que uno se pregunta si algunos de esos salmos que manifiestan expresiones de angustia profunda, de enojo total, de ese anhelo de decir desbarata a mis enemigos, forman parte del texto sagrado. Pero aquí viene lo grandioso de la palabra de Dios, lo grandioso del Salterio, que todo lo que forma parte de la existencia humana se convierte en oración a Dios, en posibilidad también de cantársela a Dios, de recitársela a Dios, de orársela a Dios. Qué interesante eso, profesor. Especialmente me gustó mucho esto de la triple inspiración. Me pareció muy interesante pensarlo así. Y algo que me encanta de los salmos es eso último que usted acaba de decir. Al final, como toda esta experiencia humana y todos estos emociones, ¿verdad? Que todavía hoy seguimos sintiendo, pueden ser oración. Me parece maravilloso. Bueno, antes de empezar, usted me contaba que era muy importante hablar un poquito de la estructura del libro de los Salmos para poder entenderlos. Entonces, ¿por qué no nos explica cómo está estructurado este libro? Sí, hay varias maneras de hablar de esa estructura, pero creo que la más importante, y creo que fue querida así, especialmente en la época del posexilio. Para que entiendan el posexilio, hay que entender un poco las grandes etapas de la historia del pueblo de Dios, que se conoce como pueblo hebreo, como pueblo israelita y también como pueblo judío. Hay una etapa formativa que es difícil de datar, de ponerle fechas, pero por lo menos contemos que va a partir del Éxodo hasta la época cuando Samuel aparece en escena, y termina cuando se nombra a Saúl como primer rey de Israel. Entonces es el periodo formativo,
que dura más o menos unos 200 años. Después entra la etapa monárquica, que empieza más o menos en el año 1930, en algunos casos se dice, y que termina hasta el 587, cuando se derrumba toda la monarquía y entra el periodo del exilio. El exilio dura más o menos 40 años y ya viene lo que se llama el posexilio, que empieza más o menos en el 540, cuando Ciro, el emperador o rey de Persia, permite que una buena cantidad de judíos regresen a Jerusalén y a Judea y se restablezcan allí. Y de allí hablamos del periodo posexílico, que también tiene que ver con la reconstrucción del templo, que más o menos se construye en el 520, 515 antes de Cristo, hasta el 70 después de Cristo, cuando las tropas romanas destruyen el templo. Y ahí termina eso que se llama el periodo posexílico. Bueno, el periodo posexílico es muy importante para la construcción o confección del canon bíblico, y allí entran los salmos. Los salmos vienen de fechas que no se pueden rastrear hacia atrás, pero ya escrito, ya como escrito y en la forma que lo conocemos, viene de la época posexílica, es decir, la época más tardía de lo que vendría a ser el Antiguo Testamento. ¿Por qué hablo de eso? Porque quienes rastrearon, editaron, juntaron, reunieron todos estos 50 poemas, canciones u oraciones, hicieron un trabajo interesante. Como esa fue un periodo de reinventarse como nación, más bien que como nación, como movimiento, porque la nación ya no volvió a existir, sino hasta tiempos recientes, este pueblo fue definido y quiso definirse a partir de la palabra, o sea, de la Biblia hebrea, de lo que se conoce como la Tanakh, que forman tres partes: la parte de la Torá o del Pentateuco, la parte de los profetas antiguos, anteriores y posteriores, y los escritos. Y cuando se edita el libro de los Salmos, los que trabajaron con esto, que seguramente fueron maestros de la palabra, tuvieron la interesante idea de dividir los salmos como se dividió el Pentateuco, en 5 partes. Saben que el Pentateuco tiene 5 libros y los salmos tienen 5 libros. Y lo más seguro que esta división como estructura del Salterio en 5 libros quiere de alguna manera comunicar la idea de que así como el Pentateuco o la Torá o ley tiene tanto poder espiritual, poder de palabra divina, lo mismo son los salmos. Los salmos se elevan a categoría de palabra de Dios, y en ese sentido es interesante encontrar que dentro de los salmos hay 5 partes. Y las digo de manera rápida. Del Salmo 1 hasta el 41 está el primer libro. Del 42 al 72, el segundo libro. Del 73 al 89, el tercer libro. Del 90 al 106, el cuarto libro, y del 107 al 150, el quinto libro. Y cada uno de esos libros termina con una doxología. Termina para con los una que, doxología. para los que no sabemos qué es una doxología.
Una doxología es que se encuentra también en el Nuevo Testamento, es como una especie para finalizar, ya sea una oración o un canto, y es como una especie de estribillo que muy corto, que generalmente tiene que ver con alguna palabra de alabanza a Dios, de acción de gracias, y de esa manera no solo se termina el salmo que la tiene, que en este caso para el libro 1 es el 41, sino que así se cierra para quien está leyendo el Salterio, ese primer libro, ese segundo libro, ese tercer libro. Son como lo que ahora se llama en el contexto cristiano, por lo menos evangélico, que es el que más conozco, la bendición pastoral, como decir algo, ¿no? Entiendo, entiendo. Y ya teniendo en cuenta qué son y la forma en la que está estructurada, que me parece muy, muy interesante también, viene la pregunta de quién los escribe. Porque yo recuerdo que a mí me enseñaron en la iglesia que la mayoría de los salmos los había escrito David, y otra parte eran de Salomón. Pero ya cuando empecé a estudiar, me di cuenta que tal vez no era tan así. Entonces, ¿quién escribe estos salmos? En realidad no se sabe quiénes son los autores así claramente. Sí, no hay duda de que David escribió varios de los salmos. Y el que menos duda se tiene que lo escribió David es el Salmo 23, que viene a ser así como el salmo más leído, más aprendido, más enseñado. En muchos contextos se considera el salmo en el que, si el contexto lo permite, se despide a una persona que ya deja este mundo y se va al mundo de la otra vida que quién sabe quién lo puede definir de otra manera, ¿no? Pero esto de decir que son los salmos de David es lo mismo que decir que el Pentateuco lo componen escritos de Moisés. Ujú. Y así, ¿no? Que el nombre, por ejemplo, de Salomón está bastante unido a los libros sapienciales, como Proverbios, como Eclesiastés, pero eso es simplemente mantenerse en una tradición muy propia de la época en la que se da la historia del Antiguo Testamento y de las épocas antiguas. Se usa mucho lo que se llama la pseudonimia. Puedes tú, yo, escribir una poesía, una oración que lo oyen algunos de nuestros familiares y personas que forman parte de nuestra comunidad de fe, y dice, qué bonito te salió esa oración, qué bonita, esta suena como salmo. Y entonces te animan, estoy hablando de la época antigua, no de ahora, ¿no? Te animan a publicarla, pero dices, si yo lo publico con el nombre de Edesio Sánchez, nadie la va a querer leer porque soy un desconocido o desconocida, si es una mujer. Entonces mejor voy a decir que lo escribió David. Y es interesante, por ejemplo, mucho de eso que se conoce como literatura pseudoepígrafa o de la época posexílica y de esa zona, de esa época, que se escriben lo que se llaman los escritos pseudoepigráficos. Es precisamente el pseudoepigráfico es que le pones el nombre de otra persona. Y entonces están los libros de Enoch. Pero Enoch, si vivió como humano, son miles de años. Y en esa época no se escribía. ¿Mm? Claro. Ujú. Pero se le pone el nombre de alguien importante. Entonces, empezó a especializarse. Si tienen que ver con historia antigua del periodo formativo, si tienen que ver con instrucciones y con tipos de reglamentaciones, ¡pah!, se le pone el nombre de Moisés. Si tiene que ver con oraciones, con salmódica, es decir, con canciones, David. Y si se pone, sobre todo en el campo
en el campo de la literatura sapiencial, pues ahí se presta el nombre de Salomón. Salomón. Sin embargo, para terminar esto y lo cerramos, así como se habla de David, por ejemplo, Salomón a lo menos aparece como autor de un salmo, que es el Salmo 127, 128. No sé por qué separaron esos dos salmos, pero deben de leerse como una unidad. El Salmo 127, Salmo 128, escrito de acuerdo con la información que traen los salmos, Salomón. Y el único supuestamente escrito por Moisés es el Salmo 90. Ya después aparecen otros nombres ya más relacionados con el elemento litúrgico, con el elemento educativo, y aparecen nombres como Coré, como Asaf, que más nos meten en el campo de la liturgia del templo. Entonces, junto con estos nombres aparecen salmos anónimos, pero también aparecen otros tipos de salmos. Por ejemplo, los salmos de peregrinación o de subida. Cuando se va a celebrar una de las más importantes fiestas de la época del Antiguo Testamento, es cuando las familias suben a Jerusalén. Pero siempre se llama subidas, porque Jerusalén como capital es lo más alto que hay en esa tierra. Entonces, los salmos de la subida, que empiezan en el 124 y se extiende hasta el 130, son una colección especial que también hay que tomar en cuenta. También hay, después hablan de los salmos eloístas, de los salmos yavistas, de otros tipos de salmos, salmos aleluyáticos de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí viene otra colección que es lo de tipos o familia de salmos, pero voy a parar acá para que venga alguna pregunta o alguna reacción tuya. No, casualmente ya le iba a preguntar por eso, porque, bueno, una vez a mí me pusieron a hacer un ejercicio antes de seguir con la siguiente pregunta que me gustó mucho, y era que hiciera una cuadrícula, pusiera 150 cuadritos, ¿verdad? Y le asignara un color a cada autor que venía en la Biblia que había hecho un salmo, ¿verdad? Entonces era muy interesante verlos por colores, lo que dice el libro de salmos que es, ¿verdad? Que la autoría sea como usted dijo, oye, eso es otra cosa, ¿verdad? Depende ay, ¿cómo fue la palabra que utilizó? Del pseudo... Sí, Ajá, del del escritor escritor original. real y de el nombre, ahí viene pseudoepigrafía. Ajá, pseudoepigrafía, esa es la que se me fue. Entonces, es muy interesante, por lo menos, ver si alguien quiere hacer ese ejercicio. Por lo menos a mí, que soy muy visual y me encantan los colores, me gustó mucho. Usted ahorita nos estaba hablando de los tipos de salmos, y es que existen muchos, ¿verdad? Y yo recuerdo que hay salmos donde uno se siente muy alegre, otros que de verdad uno siente que va caminando, otros donde es una lamentación y uno se siente mal y se ve que el autor está sufriendo y está llorando. Y entonces existen muchos tipos de salmos, y como son, bueno, por lo menos están divididos en 150, ¿verdad? Son muchos y nos permite encontrar muchísimas expresiones y reflejan sentimientos y emociones muy humanas. Entonces, ¿qué le parece si hablamos, que era lo que usted nos iba a hablar, de esta familia de salmos, de los tipos de salmos que hay? Bueno, sí, hablemos de un poquitito Sí, de claro, los tipos de salmos. claro. Una de las cosas más importantes en relación con esto tiene que ver con lo que le llaman actitudes o situaciones vitales, existenciales del ser humano. O sea, ¿cuál es la primera emoción o sentimiento que hace que un ser humano recurra a la divinidad o alguna autoridad que tengamos aquí mismo en la tierra? Por ejemplo, si un niño
se resbala o se tropieza y cae y se rompe una muelita o se golpea la frente, lo primero que hace es gritar por mamá. Después podría venir papá, pero siempre el niño y las personas recurren a mamá. Voy a contar una rápida anécdota con mi hijo. Mi hijo ya estaba más o menos jovencito, joven, y fuimos a visitar a la playa ahí cerca del Huacalillo, allá en Costa Rica. Y después de caminar y de almorzar, pues mi hijo y yo colgamos hamaca debajo de un árbol. Y en un momento dado vinieron unas loras, unas más que loras, unas lapas o guacamayas, ¿no? Y estaban peleándose un mango en ese árbol de mango donde mi hijo tenía colgada su hamaca. Y en el pleito soltaron un mango que le cayó sobre los lentes y pues lo lastimó y la sorpresa. Y yo estaba como a 2 metros de él, pero él no gritó papá, gritó mamá. ¿Mm? Porque es la primera, digamos, autoridad emocional que mueve al ser humano. Entonces, pero pongámoslo ya en el lado de los salmos y en el lado de la fe. Dicen los que estudiaron primero todo esto de las familias de los salmos y el tipo de salmos, que de seguro los primeros salmos u oraciones que surgieron fueron las de lamento, las de queja. ¿Por qué me está pasando esto a mí o a nosotros? Entonces dicen los eruditos que iniciaron con este estudio de los géneros o familias de salmos, que esos debieron de haber sido los primeros tipos de salmos. ¿Cuándo vienen los salmos de gratitud, de acción de gracias y los salmos de adoración? Bueno, vienen después los salmos de gracias. Señor, estuve mal, estuve cerca del foso, estuve cerca de la muerte y tú me sacaste de allá, me redimiste. Te doy gracias por eso. Entonces vienen los salmos de gratitud. Y junto con los salmos de gratitud viene un tercer tipo que ocupa el tercer lugar, que es los salmos de alabanza o adoración. Ha sido un Padre, un Dios tan amoroso, tan preocupado por mí o por nosotros, siempre es un mí o un nosotros, un yo o un nosotros, que hace que se escriban estos salmos y se invite a la comunidad, ya sea una familia, un grupo de familias, el clan, o en la visita en una de esas grandes festividades al templo, que se convierten en elemento de adoración. Digamos como el Salmo 148, 150, con los que termina el Salterio. Y esos son las principales familias. Lamento, hay dos tipos de lamento, individual y colectivo. Acción de gracias, individual y colectivo. Y de adoración o alabanza, también individual y colectivo. Y hay dos tipos de salmos de alabanza. Estos salmos de alabanza sobre todo son unos que cantan lo que es Dios. O sea, el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios de mis padres. Ese es simplemente hablar de la realidad, de la esencia divina. Pero el otro tipo de salmos de adoración y alabanza son los que describen, son salmos descriptivos. Yo te alabo, Señor, porque has sido un buen padre, has sido un buen pastor, me sacaste del hoyo. Describe la razón por la que se adora y se describe también a ese Dios de una manera especial. Entonces, esos son los tres tipos de salmos o familia de salmos más importantes. Después vienen otros como los salmos didácticos, que también entran dentro de los sapienciales.
están las enseñanzas proféticas, están las liturgias, están los salmos mesiánicos, están los salmos del reinado, por ejemplo, en el caso de David, varios salmos que hablan de lo bien que ha sido tratado nuestro rey. O sea, se le llaman salmos reales o de la realeza. Y finalmente están los salmos de la palabra o de la Torah, como el Salmo 1, como el Salmo 19, como el Salmo 119, que son conocidos como salmos que resaltan a la palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación. Quiero tomar una pausa para saludar a su esposa, que por ahí la escuchamos, ¿verdad? Entonces, de ahí nos está escuchando, pues saludos. Y viene, Y saludos a ti, Sira. que sí, desde aquí, sí, ahí la estábamos escuchando. Me acordó mucho a mi mamá cuando mi papá se queda ahí como un poquitillo trabado, entonces mami le recuerda las palabras. Este, Usted me contó algo que me gustó mucho cuando estábamos preparando este podcast, ¿verdad? Y es que tenemos muchos salmos dentro del libro de los salmos, pero también tenemos muchísimas menciones de los salmos en otros libros de la Biblia. Y usted me decía, y me gustó esa palabra, los salmos fuera de los salmos. Así Entonces, es. ¿por qué no hablamos un poquitito de esos? Hacemos algunas menciones, este, a ver cómo, a ver si los logramos identificar. El Nuevo Testamento, para empezar por atrás, o sea, por delante más bien. El libro, en el Nuevo Testamento sí aparecen citas de los salmos. Quizá una de las más conocidas es la que aparece en Mateo 27:46, cuando Jesús está en la cruz y, y ya casi al final de las 7 palabras o 7 frases, él se dirige al Padre y cita el Salmo 22 en la primera parte, que decimos versículo 1. Decía, Eli, Eli, lama sabactani, que significa en español, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, pero si esta fuera una clase del Salmos en Nuevos Testamentos, estamos hablando de gran cantidad de citas de los Salmos en el Nuevo Testamento, especialmente en los sinópticos y en la epístola a los Hebreos. Tenemos una enorme cantidad de citas de salmos en el Nuevo Testamento. Los más populares son el 110, el 2, el 118, el 22, por su elemento cristológico o mesiánico. Pero ya hablando sobre todo del Antiguo Testamento, hablamos de salmos o canciones o poesías que aparecen en el Antiguo Testamento, aunque no necesariamente en el libro de los Salmos. Quizá de nuevo, de los más conocidos son en Éxodo 15, 1 al 21, ese canto que se convierte en danza con Miriam, la hermana de Moisés. Después de todo el éxito de salir de Egipto, de la derrota de el ejército o el pelotón que mandó Faraón para detener a los hebreos y el derrumbe que tuvieron, digamos, por las aguas que les cayeron encima, de acuerdo con ese texto, surge este salmo que canta y baila la hermana de Moisés y de Aarón. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, prácticamente todo el capítulo 32 es un extenso salmo de Moisés, en el que narra lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Entonces, ese es otro salmo que mezcla varios elementos, pero sobre todo el de la acción de gracias y adoración. De hecho, varias partes de ese salmo de Deuteronomio 32
se han vuelto canciones cortas que se han cantado en iglesias latinoamericanas y que hablan de la grandeza de este Dios. Y así puedo ir de libro en libro, el capítulo 5 de Jueces, ese canto de Débora, en la que habla de cómo Dios, cómo Yahvé acompañó al pueblo en una victoria que parecía imposible. En Samuel, ese canto poema tan tremendo de Ana, que es más bien un canto no pidiendo nada para ella, sino la manera en la que Dios es el Dios de los pobres, de los desvalidos, de las mujeres que no pueden tener hijos y que claman a Dios porque en esa época tener hijos era lo más grandioso, es casi como seguro social, como banco, como todo lo que asegura el futuro de una familia. Y este salmo, con algunos cambios, lo vuelve a cantar María. Perdón, sí, María, lo vuelve a cantar María en Lucas. Entonces, estos son ejemplos de salmos fuera del libro de los salmos. Y podríamos hablar de varios de ellos, pero creo que con esto ya la gente tiene cierta noción de esto que hablamos de los salmos fuera de los salmos. Sí, es muy interesante encontrar no solo mención de estos salmos en otras partes, sino creación de salmos nuevos, antes incluso del Salterio, como los ejemplos que usted nos acaba de dar. Y algo que es muy interesante es pensar en nosotros mismos, tal vez algún momento crear un salmo para algo. A mí me encanta la idea de siempre expresar y poner por escrito cosas. Entonces, una actividad también que nos pusieron a hacer una vez fue intentar crear un salmo a ver qué pasaba. Y esto me lleva a un punto interesante. Usted me contaba un poco de los salmos en su uso pastoral, ¿verdad? Y el cómo se utilizan ahora. Y después de esto, usted nos va a hablar un poco de qué hace usted para poder analizar estos salmos. Entonces, por cuestiones de tiempo, si gusta, hagamos las dos de una vez. Háblenos un poquitito de este salmo uso pastoral y hacemos de una vez el análisis para aprovechar porque ya se nos está acabando el tiempo, se nos fue muy rápido. Entonces, si quiere abordamos las dos de una vez. Sí, bueno, cuando hablo del uso pastoral de los salmos, pienso en varias cosas. Uno, por ejemplo, en la enseñanza, otro en las actividades de oración que a veces tienen las iglesias o las comunidades de fe. Pienso también en, quizá ahora no se practique tanto, por lo menos en las grandes ciudades, como se practicaba hace 2 o 3 décadas o más cuando no había mucho de estos recursos tecnológicos de poder hacer una llamada, una videollamada a la casa de alguien sin que tenga el pastor o la pastora que visitarlos. Pero una de las cosas que yo cuando doy cursos de salmos animo a mis estudiantes es que recorten cada uno de los 150 salmos y precisamente en lugar de seguir el orden canónico que tiene los salmos, que los pongan por familias. Salmos de queja individual, salmos de queja colectivo y cada uno de esos de que ya hablamos, porque digo yo, en el trabajo pastoral, de repente hay cosas que tiene que hacer un líder, pastor, pastora, o simplemente un líder de una comunidad de fe, y lo llaman por una emergencia, que normalmente las emergencias son de situaciones dolorosas. Entonces, si tiene ya separados sus salmos por familias, por temas, es más fácil decir, mientras va en el auto, lo llevan en el auto o se transporta, pensar en qué hablar y ahí agarra su paquete de salmos y busca toda esa serie de salmos que hablan de una situación de dolor. O simplemente
se nos estaba pasando fulanito de tal, o pastor, pastora, como le llaman, reverendo, reverenda, que está cumpliendo años la abuelita de la familia y invitamos a todos los nietos, a todos los hijos y queremos que usted venga a darnos una reflexión. Entonces, un salmo que se apegue a eso. Entonces, en la visitación, lo que yo le llamo la visitación pastoral, se puede usar eso, pero también para la predicación. Yo tuve un amigo que falleció ya hace un buen tiempo y todavía su obra, porque se fue publicada por la Casa Bautista de Publicaciones, eh, este pastor por 3 años predicó los 150 años, perdón, salmos, los 150 salmos, eh, y pues en eso nos dejó un legado no académico, como los comentarios que se suelen escribir de los salmos, sino de reflexiones que dio a una comunidad de fe, a una congregación. Entonces, eso para mí son usos pastorales de los salmos, en el que alguien que por X razón es invitado o se siente obligado, obligada a compartir parte de la palabra en una situación especial, puede recurrir a los salmos. Y uno de los momentos más tremendos en el uso de los salmos es, por ejemplo, en un sepelio, en el contexto de despedirse de un ser amado. Yo lo viví en una ciudad de los Estados Unidos con un colega pastor, que además fue profesor también de la UVL y gran amigo nuestro de la familia. Él fue invitado, porque sabían que andaba por esa ciudad de Estados Unidos, a que fuera a hablar en el contexto del fallecimiento de un joven, pero en circunstancias muy tremendas que realmente golpeó sobre todo a la madre, muy evangélica, muy cristiana, y su hijo, que supuestamente también lo era, murió en circunstancias terribles que negaban esta realidad, y para ella la duda que tenía era si su hijo se había salvado o no por su fe. Claro, cuando en el momento está dando la reflexión este amigo pastor y ya está a punto también de darse, cuando ya se baja el féretro a la sepultura, en el momento en que está dando su reflexión, esta señora empieza a llorar hasta el grado de ese lloro que te penetra en los oídos, casi como un lamento que ya es incontrolable. Y lo que hizo este pastor, por eso lo digo en este contexto, espero que no me pase el tiempo, empezó a leer los salmos. Y a medida que leía, empezó a tranquilizarse y a calmarse. Y digo yo, qué uso más tremendo pastoral de los salmos. Y aquí, el Salmo 13. Lo voy a explicar rápidamente. El Salmo 13 es... Perdón, nada más, este es el que vamos a analizar, ¿verdad? Sí. Entonces quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, si tienen un momentito y tienen alguna Biblia por ahí, quieren ir haciendo este análisis junto con el profesor Edesio, pues bienvenidos, ¿verdad? Bueno, sí, que tomen un papel. Este Salmo 13 es un salmo corto de 6 versículos y que pertenece a los salmos de queja o lamento individual. Pero en los estudios bíblicos, en el estudio de los salmos, es tomado como un salmo modelo de este tipo de salmos de lamento. Lo voy a leer porque es muy rápido en la Reina Valera. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado.
Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo de lamento, que realmente es un lamento, pues empieza con lamento, pero le pasa lo que le pasa a la mayoría de los salmos de lamento. No termina con lamento. Hay un movimiento interesante que me parece tremendo para también ayudarnos en nuestra fe, que el momento de mucho dolor y sufrimiento no necesariamente es como debe acabar una experiencia de vida de una persona que tiene su fe en Dios y que tiene a los salmos como su palabra. Y este salmo tiene 3 estrofas y se relaciona de manera muy, muy linda para mí y que ya entra en lo que es la liturgia. La primera estrofa, el lamento puro y total. Después viene la petición y motivo, ¿por qué quiero que me saques de estas? ¿Y qué es lo que me motiva a pedirte que me salves de esta situación? Porque en la tercera estrofa se habla ya no de lo negativo del dolor y el sufrimiento, sino de la esperanza, de la fe, la confianza en Dios y la alabanza. Es tremendo este movimiento que se da de el lamento a la confianza y de la confianza a la adoración. Una situación que empieza con mucho dolor, con mucho sentido de desamparo, hacia una petición muy, muy importante, hacia decir, yo estoy seguro que me vas a sacar de esta porque antes tú has sido bueno conmigo. Y entonces serán 3 cosas importantes. En la primera estrofa, donde se habla de ese dolor y que está formada por preguntas retóricas, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Me vas a olvidar para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo voy a tener problemas yo mismo, conmigo mismo? ¿Y hasta cuándo mis enemigos me van a vencer? Y siempre que hablo de este salmo, digo que aquí esta primera estrofa cubre 3 contextos de vida normal de un individuo. Problema consigo mismo, problema con Dios y problema con sus semejantes. O sea, está para el hoyo, como dicen, porque no ve salida en ninguna de esas 3 áreas de relación. Su relación social, su relación personal y su relación espiritual o religiosa. Entonces, por eso digo que este salmo es un paradigma de los salmos de lamento, porque aquí se habla no de que estoy sufriendo por mis enemigos nada más o que estoy sufriendo por una enfermedad nada más. Estoy sufriendo, punto. Es casi como caer en depresión, donde no ves el sol que se pueda levantar para tu vida. Entonces, como digo, tiene problemas con Dios, tiene problemas consigo mismo, tiene problemas por pero no queda ahí la historia del desamparo, porque viene la segunda estrofa que es formada por los versículos 3 y 4. Y allí hay 3 imperativos y 3 motivaciones. Los imperativos son dirigidos a Dios. ¿No? Mírame, respóndeme y alúmbrame. O sea, la cosa está mala. No te lo pido, por favor, hazme esto, sino mírame, respóndeme, alumbra mis ojos. Y alumbrar los ojos significa darle vida a mi ser. Y el tercer elemento está formado por una petición y el motivo por qué quiere salir del foso, ¿no? Primero, no quiero morirme. Sácame de esta. ¿Por qué? Porque no quiero morirme, para que no duerma de muerte. Segundo, para que mi enemigo no diga a este tipo lo vencí y con vencerlo a él, a su familia y a su Dios. Por eso tengo más poder que hasta el mismo Dios de él. Y en tercer lugar, que mis enemigos no hagan fiesta con mi muerte. Entonces, esas son razones que él da.
Y en la última estrofa ya viene lo positivo, porque hay 3 referencias a Dios y 3 anuncios de parte del salmista. Aquí es como una especie de doxología y una especie de credo de fe. Porque fíjate lo que dice de Dios. Yo creo en tu misericordia. En hebreo, Gesed, en tu amor, que es un amor solidario y que no falla. Creo en tu Gesed, en tu compromiso solidario con mi situación que vivo. En segundo lugar, siempre he vivido confiado en ti. Aunque esté pasando las de Judas, que le esté pasando la mal, yo creo que tú me vas a sacar de estas y por eso confío en ti. Y lo tercero es, yo estoy claro que tú me vas a sacar de estas y por eso confío en tu salvación. Y entonces, ¿cómo termina? En lugar de cruzarse los brazos y decir, bueno, espero que hagas todo esto por mí, él decide hacer algo para Dios. ¿Y qué es lo que decide? El versículo 5, o sea, la primera razón. Yo tengo fe total en ti. Confío totalmente en ti. Segundo, yo, aunque todavía no estoy sanado y no estoy libre de todo lo que sufro, ya en presente te digo que estoy muy alegre por esa salvación que tú me das. Y finalizo diciendo que aunque todavía no salgo de esta, en fe y esperanza te digo que voy a adorarte, que voy a cantarte, que voy a alabarte por este favor que ya me has hecho. Y ahí termina el salmo. Profesor, qué lindo poder desmenuzar así un salmo, ¿verdad? Y ver cada pedacito. Y mientras usted hablaba y yo lo iba meditando, decía, pucha, ¿cuántas veces nosotros no hemos pasado por esas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos tan mal y creemos que ya no hay nada y empezamos a orar o empezamos a pedir y el puro final siempre está esa esperanza de yo sé que me has escuchado, sé que me voy a levantar. Es como que uno mismo en esta oración encuentra el reconforte, ¿verdad? Y se levanta y sigue. Así es. Y muchas veces los salmos nos han servido casualmente para eso. Como usted hablaba, el Salmo 23, ¿cuántas veces no lo hemos recitado? ¿Verdad? Cuando de verdad ya no se puede más y uno dice, no, aquí yo sé que Dios cuida de mí, que el Señor es mi pastor, que nada me va a faltar y que de alguna forma lo vamos a resolver, ¿verdad? Profesor, bueno, los salmos es un tema que me gusta mucho, son muchos y no nos da tiempo de analizar todos, tenemos que terminar ya, pero a mí me encantaría preguntarle una última cosita, así como ya de modo conclusión. Asumamos que yo quiero leer, tal vez no me dé tiempo a leer todos, pero yo quiero volver a leer algunos salmos, meditar en ellos, eh, estudiarlos incluso, o muchas veces un pastor decía, órelos, ¿verdad? Léalos como si fueran oración. ¿Usted qué me recomienda o qué debo tomar en cuenta yo para poder volver a leer estos salmos, para sacarles mayor provecho, no sé, ¿a qué le tengo que poner atención, pues? Yo diría que primero empezar con el Salmo 1. Y de hecho el Salmo 1 y el Salmo 2 forman una pareja interesante. Si cuando terminemos esto vas y abres tu salterio, tu libro de Salmos, te vas a dar cuenta. El Salmo 1 empieza con la palabra hebrea Ashrei, que se traduce bienaventurado o feliz, ¿sí? O alegre. Y de hecho en la Reina Valera así empieza, bienaventurado el varón que no anduvo, etcétera, etcétera. Entonces el Salmo 1 empieza con esa palabra muy importante que recorre toda la Biblia, bienaventurado. Bueno, las famosas bienaventuranzas de Mateo, ¿no? Y el Salmo 2 termina también con bienaventurado. Por eso, y muchos elementos que son similares en el Salmo 1 y el Salmo 2 hacen que los especialistas o estudiosos de los salmos los tengan a ambos salmos como una sola realidad. Y el Salmo 1, más orientado hacia el individuo, que en medio de todas esas invitaciones que la vida tiene
de desviar a la persona justa del camino correcto, y empieza esa invitación o desafío. Si realmente quieres ser bienaventurado, no hagas lo que hacen los malvados, porque ese salmo, como un salmo también sapiencial, siempre va a hablar de la gente buena y de la gente mala. Y ese salmo lo habla. Y entonces, cuando dice que en lugar de hacer las cosas que hace la gente malvada y que da 3 elementos, dice que esta persona justa no hace otra cosa más que en la palabra, en la Torá, en la enseñanza del Señor, tiene puesta toda su confianza. Y lo caracteriza o define como una persona que se parece al árbol que está plantado junto a un arroyo y que su agua le da vida constante. Así va a ser la palabra de Dios contigo. Entonces, empiece con todos esos salmos, que no son muchos, que hablan de la palabra, y voy a citar los más importantes. El Salmo 1, el Salmo 19 y el Salmo 119. El Salmo 119 es larguísimo, pero en cada una de las estrofas aparece algún sinónimo que tiene que ver con la palabra. Y marca todos los contextos de situación que experimenta un ser humano, desde las más terriblemente dolorosas hasta las más grandiosas de exultación. Entonces yo diría que eso. ¿Por qué? Porque eso también responde a la razón de ser del Salterio, como oraciones, pero también como palabra de Dios, que está en el mismo nivel que el Pentateuco por esos 5 libros que hablaba yo al principio. Entonces, que lean esos, y después de eso, que vayan eligiendo algunos salmos de cada libro, y voy a dar la razón. Cada libro de los salmos tiene un grupo de salmos que va, a medida que va entrando a los otros libros de los salmos, cambiando desde el punto de vista de cantidad, ¿no? Los primeros libros hasta llegar a la mitad, perdón, los primeros salmos hasta llegar los 3 libros, los 2 libros, porque son 5, los 2 libros primeros antes de llegar a la mitad, la mayoría de los salmos son de queja o lamento. Cuando pasas ese tercer libro, que es la mitad, y ya te orientas en el cuarto y el quinto, cambia drásticamente la proporción de salmos de lamento en relación con los salmos de adoración. Y entonces en los libros 4 y 5 de Salterio hay muchos más salmos de adoración y alabanza que salmos de queja. Y por todo el Salterio corren salmos que van a tener una o más veces esa palabra Ashrei, bienaventurado, bienaventurada. Entonces, yo diría que un día que tenga el tiempo suficiente, ojeen y vean más o menos de qué tratan cada uno de los salmos sin profundizarlo, y que se den cuenta de esos. Por ejemplo, yo les diría que después de leer los salmos que hablan de la palabra, que lean los primeros 11 salmos de corrido con lo que empieza el Salterio, porque la mayoría son de queja. Y después que vaya al mero final y lea los últimos 6, 7 salmos del Salterio, que todos son de alabanza. Y después de eso, que no le falle en leer el Salmo 8, el Salmo 23, el Salmo 73, que es clave, el Salmo 90, el Salmo 91, el Salmo 104, que habla de la creación, y que le pregunte a la gente que cuál es su salmo favorito, y que cuando le diga a esa persona mi salmo favorito es tal, vaya y lo lea y lo estudie. Esa es mi recomendación.
Bueno, profesor, un placer poder conversar con usted, aprender tanto. Aquí estaba haciendo apuntes, voy a tomar en cuenta esos consejos para leerlos, ¿verdad? Y retomar un poquitito los salmos. Quiero recordarles a todos y a todos los que nos están viendo que la Universidad Bíblica tiene cursos libres que se dan los sábados, son abiertos a todo el público y tocamos temas parecidos a estos y también de muchos otros, ¿verdad? Pueden pedir información nada más dejando su comentario en la cajita de comentarios. Se nos acabó el tiempo, así que tenemos que retirarnos. Les agradecemos muchísimo, muchísimo a todas las personas que se tomaron su tiempito de escucharnos, de vernos. Por favor, compartan este video, compártanlo a las personas de su comunidad de fe y a las demás personas para poder llegar a más. Nuestra idea es poder compartir esta información con todas las personas que podamos, entonces agradecemos mucho que ustedes lo compartan. Profesor, un minutito o medio para que se despida de las personas que nos vieron, que nos escucharon. Le regalo ese minutito. Pues ha sido, como empecé diciendo, un placer, un motivo de privilegio que tenga la oportunidad de hablar de uno de mis temas que más me mueven y me conmueven. Y espero que la charla, que los diferentes temas que se trataron en esta presentación, pues les sirva y sobre todo que les anime a estudiar este libro tan importante en la Biblia, que se conoce como el himnario de la Biblia, y que en contacto con las personas que dirigen y dan clases en la Universidad Bíblica, que les animen cuando va a darse un curso de los Salmos para que profundicen un poco más en este importante libro. Bueno, profesor, muchísimas gracias. El día de hoy les acompañó en adición Jessica Mora, en la parte de comunicación y redes Karen Mamani. Como siempre, agradecer a la rectora Elizabeth Cook que apoyó este proyecto muchísimas veces, ¿verdad? Y hoy estuvimos hablando con el doctor, el profesor Edesio Sánchez, y les acompañó en la conducción Raquel Huertas. Muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos en una próxima. Chao.